La Ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. Petrer, una ciudad donde afloran las iniciativas culturales, donde cada semana podemos disfrutar de una de ellas. Si bien el verano está concebido para pasarlo en la calle, esta vecina población desde hace años lleva poniendo en marcha lo que conocemos como es Concerts d'Estiu, conciertos para todos los gustos y para todas las edades, pero sobre todo para la gente que se queda en la localidad. Septiembre arranca mirando a sus fiestas patronales y con un fin de semana importante, abarrotado de actos. El más inminente y que supone precisamente el preludio de sus celebraciones es la presentación de su revista, de la revista Festa. Hoy nos acompaña en la ventana del Vinalopó con esa mirada hacia la cultura el responsable del área en Petrer, José Miguel Paya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar esta tarde compartiendo un ratito de radio con nosotros, teniendo en cuenta que tenéis un acto, como decía yo, de esos de los importantes para una localidad como Petrer, que es la de sus fiestas, ¿no? ¿Cómo resumiría esa revista Festa? Porque aparte de anunciar, ¿no?, el contenido, los actos que van a tener lugar de cara al próximo mes de octubre, es una revista donde converge la historia de la población, ¿no? Sí, efectivamente mantenemos el modelo tradicional, de manera que tiene una doble faceta. Por una parte es una revista probablemente de fiestas, donde ahí se incluyen artículos, como por ejemplo el de este año de Víctor López, sobre los 4 siglos de patronazgo de la Virgen del Remedio en Petrel, o de Alberto Montesinos, sobre el tercer centenario de la Virgen, que tuvo lugar hace ya 100 años, pero también tenemos, por otra parte, una serie de artículos que le dan un contenido histórico-cultural, porque al mismo tiempo es una revista de investigación en la que yo creo que las personas de Petrel, que conocen mejor nuestra población y que la han estudiado mejor, pues siguen en activo, estudiando año a año algún tema y dándolo a conocer a través de esta revista. A mí me gustaría apostillar en este asunto, porque hay algo que, digamos, a los eldenses les va a interesar dentro de la revista Festa, y a mí me parece interesantísimo, teniendo en cuenta que se nos va a explicar por qué en Petrer se habla valenciano y por qué en Elda, que está justito al lado, no se utiliza el valenciano y se habla en castellano. Sí, efectivamente, este es un artículo interesante y clarificador del catedrático de lengua valenciana, Braulio Montoya, en el que explica pues la evolución histórico-demográfica, que de alguna manera pues lo que viene a explicar es la pérdida del valenciano en Petrel, porque inicialmente sabemos que también se habló en Elda y que era también la lengua, digamos, oficial antes de la Guerra de Sucesión, como es bien conocido. Bueno, a las 8:30 de la tarde se presenta esta revista. Sí, efectivamente, en el Centro Cultural de la calle San Bartolomé, y que también hay otro hecho que une a la cultura de Elda con la de Petrel en este acto, porque la presentación va a correr a cargo de Gabriel Segura, Gabriel Segura Herrero, que es presidente del Centro de Estudios Locales del Vinalopó y cronista, no lo olvidemos, cronista oficial de Elda. La revista incluye, como decía, trabajos de investigación, por ejemplo, el que hemos referido de Braulio Montoya, por ejemplo, un trabajo de Vicente Poveda sobre el escudo de la villa, otro de Tania Martínez sobre las creencias religiosas medievales, uno de Concha Navarro sobre la historia del vino en Petrel, por ejemplo, de Fernando Tendero y Boni Navarro sobre 2 feministas de la época de la República, que fueron María y Josefa Soriano, que fueron las primeras concejalas en el ayuntamiento, mujeres en Petrel. Otro de nuestra cronista local, Mari Carmen Rico, sobre una saga nobiliaria de Petrel ya perdida, el linaje de los Avellán. Y también, por ejemplo, incluimos aspectos relacionados con el arte. Por ejemplo, tenemos un artículo de Vicent Brotons relacionado con el homenaje que Paco Moyá rindió al maestro de música de aquí de Elda, José Struch, en el año 44, cuando le dedicó un poema, o el artículo que el director de la Semana de la Guitarra, del certamen de guitarra, Pepe Payá, pues realiza sobre el músico Simón Iannarelli, que debemos recordar que compuso el concierto de Petrel, que fue estrenado este mes de julio en el Teatro Cervantes. También no todo es, digamos, de cultura profunda, también hay artículos de sociedad. Por ejemplo, Paco Mañez nos habla de las familias
que recogen, que acogen temporalmente niños saharauis. Ajá. Esto es una tradición ya antigua en Petrel. O la funcionaria del ayuntamiento Soriano, bueno, María Soriano, nos habla de la historia del asociacionismo en Petrel. También hay pequeñas biografías o tintes biográficos. Por ejemplo, Mario Martínez nos habla de José Clemente. José Clemente es un hijo del pueblo que se fue a Barcelona, donde estuvo trabajando en varios diarios, fue jefe de prensa de Adolfo Suárez y falleció recientemente, muy joven todavía, cuando dirigía la edición de La Razón en Murcia. O, por ejemplo, un artículo muy interesante también de la biografía de Liborio Montesinos, que es un personaje que fue en su día una persona de ideas avanzadas y al mismo tiempo fue un gran profesional del diseño de calzado y enseñó a muchos de los que luego han formado a su vez escuelas de diseñadores y patronistas, ¿no? O, por ejemplo, también destacaría los aspectos de la naturaleza, como son dos artículos que hay, uno sobre la ruta de la Rambla de Pusa, es decir, el estudio geológico y botánico de la Rambla de Pusa a cargo de Antonio Lozano, y otro sobre la ruta de escalada del versátil Juan Manuel Maestre, recordemos, director de Cuentamontes, presidente de iniciativa Cuentamontes, relacionada con el deporte y la cultura de nuestro pueblo. Por lo tanto, es una revista muy completa y también tiene otra parte gráfica que me interesa destacar, y es que recogemos todos los premios de los 3 certámenes fundamentales de fotografía que tienen lugar a lo largo de la anualidad en Petrel, que son el de Fiestas Patronales, Foto Petrel y Clip Petrel. Y luego, en relación con el grupo fotográfico, pues se recoge la obra de un artista concreto, en este caso es José Joaquín Pérez Soriano, que aunque es originario de Elda, pero digamos está relacionado, es parte muy activa de ese grupo fotográfico de Petrel que tan buena labor vienen realizando. Y también hay, digamos, sitio para el arte de la pintura, en este caso del collage, con una entrevista que se realiza a Eliseo Amat con motivo de sus 30 años como artista de esta modalidad, ¿no? De la modalidad del collage, que es una modalidad pues muy particular y que próximamente inauguraremos una exposición de este interesante artista local. Un gran trabajo detrás, José Miguel. Sí, es un trabajo que yo he hablado de los principales protagonistas, ¿no? Que son los creadores, los creativos, pero también tengo que hablar de los que lo han hecho posible. Y en ese sentido quiero destacar la labor de Jordi Jiménez, que es funcionario municipal, director de la Oficina de Normalización Lingüística, y que es el segundo año que se hace cargo de la coordinación de la revista, lo cual es una labor muchas veces ingrata, porque te obliga a estar encima de los autores, a discutir con ellos, a pedirles que se limiten a lo mejor a una extensión determinada, porque si no, claro, si cada uno hiciera todo lo que quisiera, no cabría en la revista. Y luego ese trabajo de Jordi de coordinación lleva un montaje. Una vez tienes todos los artículos y todas las fotografías que te dan los autores, con esta parte gráfica a la que me refería, pues hay que montar la revista. Y esto lo hace Jordi junto a José Cano de la empresa Metáfora, que se pasan, hay que decirlo, casi todo el mes de agosto, sobre todo la segunda quincena de agosto, pues se la pasan dándole trabajando, forma. porque claro, la revista se presenta hoy, pero había que meterla en la imprenta, por cierto, en la de Gráficas Azorín, que también hacen una importante labor, y había que meterla la semana pasada, nada más pasar las fiestas de Elda, tenían que tenerla para poderla tener impresa, para poderla distribuir. ¿Cuántos ejemplares, alrededor de cuántos ejemplares hacéis? Un millar de ejemplares, un millar de ejemplares. Una parte muy importante, como no puede ser de otra manera, se va, por decir así, en el protocolo, es decir, por supuesto que se regalan ejemplares a todos los colaboradores, que ya se ha visto que son muchos, se reparten también por colegios, bibliotecas comarcales, etcétera, para que llegue. Y luego pues hay un protocolo municipal, ¿no? Lógicamente de autoridades provinciales, nacionales, también de los miembros de la corporación, a los patrocinadores también, lógicamente, que hacen una labor fundamental porque pagan, ¿no? Una parte importantísima de la revista, también se les envía alguno, y luego se ponen a la venta en la librería de costumbre a un precio simbólico, porque en realidad se cobran 5 euros, que es un precio que ni muy de lejos, digamos, cubre el coste de la revista.
que lo cubren los patrocinadores y el propio ayuntamiento. José Miguel, digamos que la presentación de la revista abre pie, ¿no?, a un nuevo curso político, curso lectivo o curso escolar, hablando, ¿no?, del inicio, ¿no?, del mes de septiembre, de una serie de fines de semana y de actos muy condensados, ¿no?, durante los próximos días y los próximos meses. ¿Cómo se os plantea este nuevo curso, como decía yo, ¿no?, al área de cultura? Porque hay que decirlo y hay que daros la enhorabuena por la cantidad de actos que realizáis para todos los públicos durante todo el año. Sí, tenemos como oleadas, ¿no? Como tú antes muy bien has dicho, el verano pues lo iniciamos con la Semana de la Guitarra, la quincena, porque en realidad dura 15 días de la guitarra en julio, y enseguida iniciamos los concerts d'estiu, ¿no?, que tienen pues ese arraigo popular del arte musical en la calle. Y luego ya en septiembre efectivamente empieza el curso político, el curso escolar y el curso cultural. Nosotros siempre lo empezábamos con el acto de hoy, pero en este caso la semana pasada tuvimos la satisfacción ya de presentar un libro de una autora del que diste buena Verónica cuenta, Martínez, Verónica El secreto del Oarre, Amat, que al mismo tiempo inaugurábamos una exposición de las fotos que decía del certamen de Foto Petrer, y entonces pues lo hemos adelantado una semana. Pero es que ya no paramos, porque ahora tenemos inmediatamente, por ejemplo, el día 27, Teatro de las Amas de Casa, que reponen Aquí puede pasar de todo, que fue un éxito extraordinario. También tenemos un monólogo que tuvo lugar el día 13, aunque en este caso organizado por el Ateneo Cultural. Tenemos inmediatamente obras de teatro. Por ejemplo, tenemos el Club de la Serpiente, ya después de fiestas, en octubre, con Begoña Tenés, importante y conocida artista de Petrel, actriz de Petrel. Y también tenemos, por ejemplo, de otro hijo del pueblo, en este caso Orlán Verdú, que es un profesor intelectual, porque escribe y dirige, ¿no?, teatro en Barcelona, y vamos a representar aquí Diàlegs de Dalt y de Baix, en el cual Orlán Verdú es el autor, el director y además el intérprete, aunque también hay algún otro intérprete. Y el 19 de octubre tenemos La Rosa del Azafrán, una conocida zarzuela, que va a ser representada por la agrupación lírica del Centro Excursionista Eldense. Esto además se mezcla, como todo el mundo sabe, con que el día 4 o 5 empiezan las fiestas. Tenemos la tradicional exposición numismática, que este año pues han presentado, aparte del tradicional matasellos, pues un sello sobre el centenario de nuestro San Bonifacio, una hoja que podrá adquirir el público por 50 euros. No sé, son 50, creo que son 50 sellos con la imagen del santo. Y ya no paramos. El 10 de octubre tenemos un concierto de cámara también, con Francisco Fernández Vicedo, que es un profesor de aquí de Petrel, que trabaja en el Conservatorio Superior de Granada. Como te decía, el día 9 de octubre tenemos el acto institucional con la orquesta, con la banda de la Virgen del Remedio en la plaza del Ayuntamiento, y el 12 de octubre conmemoramos la fiesta nacional con la Unión Musical, Los Marchosos y el grupo de danza de Doria Andreu en el Teatro Cervantes. Bueno, yo creo que no damos abasto son muchísimas actividades más, de las que seguro, José Miguel, vamos a dar cuenta en esta radio, y poco a poco, como bien decías. A mí me gusta destacar de todo esto que sobre todo en el área de cultura, ¿no?, que bueno, dentro de las áreas municipales, quizá en estos tiempos que corren sería una de las más descuidadas. En Petrer se da la casualidad o la causalidad de que con muy poca partida económica se puede hacer mucho, y esto se debe a que apostáis mucho por los que están dentro, o sea, por la cultura del pueblo. Sí, efectivamente, la riqueza cultural de Petrel es extraordinaria, y eso facilita lo que tú comentabas. Es verdad que no tenemos una programación como hubo en el pasado, como hay en otras ciudades próximas, con grandes nombres nacionales. En el caso de Elda, en el Teatro Castelar, que con más medios pues traen compañías, ¿no?, de gran importancia nacionales, que hoy no están a nuestra disposición, en cuanto que no tenemos, digamos, medios para afrontarlas, pero sí que intentamos dar cauce de salida a todo lo que se hace en Petrel. Por ejemplo, pues apoyando a Begoña Tenés en esta obra de teatro que decíamos, trayéndola a Orlán Verdú, o como antes comentábamos, con esas concerts d'estiu, que de 18 actuaciones, 17, porque hubo una que estaba metida en la Semana de la Guitarra, 17 fueron de grupos o artistas de Petrel. Entonces,
la gente, artistas de Petrel, pues como Alejandro o como Fátima, que cobran mucho más. Alejandro Digamos, Canals y Fátima Payá. Que cobran mucho más, y Fátima Payá, que cobran mucho más fuera, pues en Petrel se adaptan a las posibilidades del ayuntamiento, ¿no? Esto en cuanto a propósitos de cara al público, pero ¿cómo responde el público? Porque si se hacen estas cosas es porque el público responde bien. Bueno, en cuanto a los concerts d'estiu es algo extraordinario, tengo que decir. Ya hicimos el balance, son más de 6.000 las personas que han asistido a los diversos conciertos. Por ejemplo, el día de Fátima Payá, en el Parque del Campet, había más de 800 personas prácticamente. Es verdad que allí arriba el sábado tiene más reclamo, ¿no? El domingo por la tarde pues tiene menos aceptación, cuando es una hora un poco peor, y la plaza del ayuntamiento es un sitio más deslocalizado, menos central, más recogido, sí. Pero entre los 500 de media del Parque del Campet y los 300 de la Plaza de Dal, pues dan esa cifra a la que antes me refería. Es decir, yo creo que como además unos están de vacaciones y van otros, pues se puede decir, ¿no?, que medio Petrel ha pasado por los concerts d'estiu, ¿no? Donde tienen que pasar este fin de semana también, porque aparte de la presentación de la revista, es por el mercado medieval. Efectivamente, mercado medieval, y tengo que decir, que no me acordaba, y me alegro que hayas puesto el tema sobre la mesa, que junto al mercado medieval tenemos las jornadas de puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas Al castillo. que organizamos desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio, y en las que el público puede ver tanto el Museo Etnológico y Arqueológico de Damaso Navarro, que está en la misma plaza donde está el mercado medieval, con una exposición de un grupo de artistas locales que se llaman Mesqueart, que inauguramos también a la vez del mercado medieval mañana, y es arte y artesanía, mezclado arte y artesanía. Luego pueden ver el castillo, pueden ver, que es muy interesante, el pequeño museo etnológico que tenemos en las Casas Cueva, y yo lo que recomiendo, porque es la auténtica novedad, que solamente se había enseñado y explicado el año pasado, que es el nido de ametralladoras del Altico. El nido de ametralladoras del Altico, que es un nido de ametralladoras que se construyó durante la Guerra Civil para proteger las fábricas que habían sido de calzado y que en ese momento eran fábricas de armas, ¿no?, para protegerlas de los bombardeos de la aviación nacional o franquista, ¿no? Entonces allí se conserva bastante bien, y la técnico que lo enseña pues ofreció una explicación muy interesante, y de allí se ve la localización, como desde aquí el alto, que es una altura paralela próxima a la del castillo, pues se puede observar todo el valle y protegerlo con una buena ametralladora, ¿no? José Miguel, ¿da tiempo a un concejal de cultura, con todo lo que tenéis, a tener tiempo libre, valga la redundancia? Pues uno lo hace renunciando básicamente a su Porque familia. claro, tendrás por lo menos que estar presente Lo sabes, en algunos de sí, los sí, actos. no, yo intento estar en todo. En mi casa ya mi señora y mis hijos tienen asumido que, bueno, si quieren estar conmigo muchas veces, pues hay que asistir, acompañarlo. hay que acompañarme a los actos. El mes de julio estoy todos los días de actos, aunque también el concejal de Juventud me acompaña o alternamos en los conciertos de guitarra, y cuando no estamos fuera en verano, pues asistimos a los conciertos que podemos, y luego pues afortunadamente durante el año, lógicamente las actividades culturales tienen lugar mayoritariamente en los fines de semana, ¿no?, lo cual me permite a mí pues hacer una actividad profesional, ¿no?, diferente de la política a la que me dedico, y la política pues me vuelco con ella, digamos, en los fines de Pero semana. yo creo ¿no? que como traslada, ¿no?, las noticias o los acontecimientos al oyente es de verdad como disfruta de su trabajo, Sí, ¿no? yo soy un hombre que me encanta la cultura, tengo que decirlo, ya era un hombre muy introducido en la cultura local antes de ser concejal. Tuve una etapa anterior en el ayuntamiento de responsabilidad entre el 95 y el 99, en la que también ejercí el cargo de concejal, y sí volví a la política, reclamado por el actual alcalde, don Pascual Díaz, pues fue porque desde el principio me ofreció esta faceta. A mí me gusta la política, tengo que decirlo, soy portavoz de mi grupo, y tengo que saber un poco de todo, de cómo funciona el ayuntamiento, porque claro, los plenos y hacia los medios de comunicación tienes que tener una visión general del ayuntamiento. Pero la faceta que más me gusta de la gestión local
indudablemente la faceta cultural, ¿no? Estamos hablando de las actividades culturales, pero hay otra parte importante dentro del área de cultura y patrimonio, ¿no? Precisamente, ¿no? Es rescatar, ¿no? Y que perviva por muchos años y siglos más ese patrimonio precisamente que tiene Petrer. Creo que han inyectado una partida importante de dinero en la recuperación o restauración del acueducto, ¿no? Sí, que tienen. efectivamente, el acueducto es un acueducto medieval. En realidad ya es de la edad moderna porque se data entre el siglo XV y XVI, es un acueducto neogótico, o gótico tardío o neogótico, que está en la Rambla de Pusa, como todo el mundo sabe, que traía el agua de Santa Bárbara, la traía el municipio vecino de Elda, ya la parte sur de Petrel, y es un acueducto que, aunque estaba bien, digamos, protegido, pero necesitaba pues una restauración y una consolidación. Entonces pusimos un presupuesto municipal, pusimos 7.000 euros, si no recuerdo mal, y pedimos una subvención de otro tanto o algo más a la consellería. Nos lo han dado y eso nos ha permitido, por una parte, consolidarlo, pero también adecentarlo, cuando con el presupuesto municipal solo hubiéramos podido hacer la primera de las dos cosas, ¿no? Y también tenemos la satisfacción de que, como muchos oyentes saben, en la misma plaza del ayuntamiento, muy cerca de donde en su día apareció el mosaico romano, que hoy tenemos guardado o enseñamos en el Museo Arqueológico, pues aparecieron hace unos años unos hornos romanos, de los cuales se pudo salvar uno, y este horno romano, que era un horno que fabricaba fundamentalmente tejas, ¿no? De manera cuasi industrial, que seguramente se repartirían por todo el valle y seguramente por los valles colindantes, y hoy está que no se puede enseñar porque no está ni consolidado ni adecuado, y también gracias a una subvención de consellería, también en torno a los 20.000 euros, pues se va a afrontar esta labor, y seguramente ya para el año que viene podremos mostrarlo en estas jornadas de puertas abiertas, ¿no? Pues también podrá ser objeto de que el pueblo de Petrel y todos los que nos visiten pues vean este patrimonio romano, porque no olvidemos que los orígenes de Petrel están en aquella villa petraria que más o menos ocupaba la zona de la actual plaza del ayuntamiento. Estamos terminando, José Miguel. ¿Qué retos se marca el concejal, el área de cultura, de cara a este, como decimos, de nuevo, ¿no? curso que se marca hasta el final de la legislatura? Sí, nosotros vamos a trabajar, lógicamente, hasta el final de la legislatura, y algunas cosas las tenemos que prever, ¿no? Por ejemplo, la revista Festa, que se presenta en septiembre, o los consells d'estiu, que tienen lugar en el verano. Todo eso hay que cerrarlo. No se lo puede dejar a quien se haga cargo en mayo de la concejalía, tienes que tenerlo cerrado. Pero así, a corto plazo, yo destacaría dos retos. Por una parte, el otoño cultural, que para nosotros siempre es una cosa importante porque tiene mucho arraigo, mucha tradición, y siempre intentamos además organizarlo en colaboración con entidades, con asociaciones locales. Y en este año pues ya estamos trabajando sobre la cuestión, y tenemos ya, por ejemplo, con el grupo fotográfico local algún contacto para traer a un fotógrafo de prestigio a nivel nacional que ofrezca pues una conferencia con mucha vistosidad. También con el grupo Cuentamontes, ya en el pasado tuvimos una colaboración pues muy enriquecedora, porque nos trajeron alguna primera figura que de tanto reclamo tuvimos que ir al teatro en vez de hacerlo en el salón de actos de la Caja de Crédito habitual. Y además de este otoño en el que ya estamos trabajando, pues también quiero destacar que a final de año se cumple el 25 aniversario del fallecimiento de nuestro gran poeta Paco Moyá. Y queremos, aunque tenemos esa limitación presupuestaria a la que antes nos referíamos, pero queremos hacer algo que tenga también pues un cierto ascendente popular. Queremos hacer un nuevo, ya se hizo en su día, en vida de Paco Moyá, se le hizo un homenaje de Petrel, y queremos un poco pues recuperar este sentimiento, ¿no?, de que el pueblo de Petrel homenajea, aunque ya no esté entre nosotros, a Paco Moyá, y agradece pues aquella entrega al sentimiento a Petrel y a nuestras tradiciones culturales, ¿no? Pues vaya lo que le queda por delante, mucho trabajo de nuevo. Sí, no paramos. José Miguel Payá, agradecida de que haya estado en la ventana del Vinalopó. Gracias.